bienvenido a México. Gracias. Eres un judío mexicano que ha decidido ir a vivir a Israel. Hiciste aliyah y, según sé, eres muy exitoso allá. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Bueno, muchas gracias. La verdad es de que sí hice el aliyah, pero no es de que decidí. El que decidió fue mi papá, Pascual Broid, arquitecto mexicano, que cuando yo tenía 13 años, una semana después de mi bar mitzvah, decidió que nos íbamos a radicar a Israel, que hicimos aliyah, y desde entonces ya pasó bastante tiempo. Eh, eh, Mi base ha sido Israel y vivimos en Israel. Respecto a mi trayectoria, después de que hice aliyah en Israel, completé la secundaria y la preparatoria. Después estuve en el ejército de Israel, fui oficial de tanques en el ejército. Después estudié leyes en Israel y he ejercido como abogado desde entonces, como base en Israel, aunque me tocó trabajar como abogado 5 años en un despacho en Estados Unidos, en Filadelfia, y también trabajé 5 años como abogado en un despacho israelí en Bruselas, que maneja los aspectos legales de empresas israelíes que tienen bases, headquarters en Bruselas para manejar todos sus negocios europeos. Y actualmente soy socio de un despacho de los más grandes de Israel, de los más prominentes, que se llama Pearl Cohen. Somos aproximadamente 180 abogados y somos líderes en Israel en todo lo que es la alta tecnología, los startups de Israel. Estamos muy involucrados en eso, representamos a participantes en todos los niveles de participación y creo que soy el único abogado de origen latinoamericano en Israel que es socio de uno de los despachos grandes, sofisticados, prominentes. Hay muchos abogados latinos en Israel, pero generalmente son one man show, one woman show o trabajan en despachos chiquitos. Y dices que lo más importante de tu trabajo es la alta tecnología, algo en lo que Israel se ha destacado muchísimo. ¿Cómo ha logrado Israel ser líder en toda esta parte de la alta tecnología de las startups? Bueno, yo creo que hay muchas razones que es el resultado de la combinación de todas estas razones y es difícil poner el dedo exactamente sobre, digamos, la razón principal, pero yo creo que hay una combinación de razones. En este momento podría mencionar algunas de ellas. Una de ellas, que es la bien conocida, lo que se llama la Chutzpah de Israel, que por un lado puede llegar a ser incómoda en las calles, en la vida rutinaria, que un poquito de falta de respeto al prójimo, pero por otro lado, la Chutzpah en todo lo que es el mundo, digamos, de los startups, de la tecnología, ha resultado o ha causado el que el israelí sea como más innovador, que asume a más riesgos y que respete menos digamos, a su jefe en el trabajo, que sea de un pensamiento, digamos, más libre. Así es de que una de las razones yo creo que es esto que tenemos, que es la Chutzpah. Otra razón importante, yo creo que también es la cultura en Israel, de que no necesariamente tienes que tener éxito instantáneo. O sea, la cultura en Israel acepta mucho el que la gente fracase. O sea, no es de que si alguien hizo un startup y fracasó, que ya van a decir, bueno, este ya está quemado porque fracasó, sino que uno puede participar en startups, fracasar, y siempre y cuando aprenda de la experiencia y la próxima vez lo haga mejor, entonces se le va a reconocer y va a poder seguir teniendo participación y va a poder seguir teniendo chances de tener éxito. Y otra razón también importante que lleva al éxito de los startups de Israel es el ejército. Que el ejército, por un lado,
hay muchos soldados que, digamos, están muy lejos de lo que es tecnología y ejercen otras labores, pero el ejército de Israel, una parte muy fuerte digamos, de su preparación, de su ocupación, es el que siempre ha intentado desarrollar altas tecnologías en forma así muy importante, y esos desarrollos lo hacen con el material humano que tiene el ejército, que son generalmente jóvenes de 19, de 18 años. Entonces llegan al ejército, el ejército sabe escoger muy bien, antes de que enliste a los soldados jóvenes de 18 años, les hacen muchas pruebas, identifican a los adecuados para que ejerzan posiciones tecnológicas en el ejército y les permiten asumir muchas responsabilidades. Entonces tiene un cadre de gente de 18, 19, 20 años que cuando salen del ejército a los 21 años ya tienen 3 años de una experiencia gigantesca en todo lo que es la alta tecnología a los niveles más altos del mundo. Entonces, saliendo del ejército, hay muchísimos jóvenes en Israel que en lugar de irse de viaje o de trabajar de mesero o de estudiar en la universidad, entran directamente al mundo de los startups y es el oxígeno de los startups, y eso existe en cantidades muy grandes. Y otra razón para que lleva al éxito es que en Israel tiene una muy buena experiencia de colaboración entre el gobierno, la industria privada y las instituciones académicas. Saben colaborar muy bien, tienen ya decenas de años de experiencia. El gobierno aporta algo de dinero para fomentar todo este tipo de colaboración, y la industria y las instituciones académicas colaboran muy bien en forma de que la institución académica ayuda a la industria a desarrollar nuevas tecnologías, nuevos inventos, y la industria lo sabe implementar en la vida rutinaria del comercio en forma muy eficiente. Qué interesante. ¿Y ustedes se especializan en apoyar o en resolver los litigios o los problemas que tienen que ver con estas startups y estas aventuras en la high-tech? ¿Qué es una startup? Startups son empresas nuevas, innovadoras, que tratan de desarrollar de generar nuevas ideas, nuevos productos, nuevas tecnologías, que generalmente empiezan con, digamos, 2, 3 jóvenes que trabajan en algún lugar durante el día, en alguna empresa importante con tecnología state of the art, y ahí es donde trabajan durante el día, y en la noche o en sus tiempos libres, conjuntamente con algún amigo, empiezan a desarrollar alguna idea que se les ocurrió, y ya cuando ven que le están desarrollando bien y le toman más confianza, dejan su trabajo, empiezan a trabajar full time con el amigo, y después cuando ven que ya tienen una base un poquito más importante, empiezan a intentar a recaudar fondos que pueden ser o subvenciones gubernamentales, como del gobierno de Israel, o en Israel también se pueden obtener subvenciones de la Unión Europea, porque Israel participa en un programa europeo importante, o de inversionistas. Generalmente los inversionistas iniciales se llaman inversionistas ángeles, que son gente que, digamos, le toma confianza a los innovadores a los fundadores, invierte algo de dinero, no mucho dinero, yo que sé, invertirá $50,000, $100,000, $200,000, y van poco a poco con ese dinero utilizándolo para desarrollar más y más la idea, generar la innovación, y le van subiendo, cuando es exitoso, le van subiendo el valor a la startup, y ya después los que invierten más tarde, cuando ya el riesgo es menor,
invierten ya un valor más elevado del startup, aunque obviamente no todo no todo brilla y no todo es oro. Hay muchas startups que quiebran y que hay que cerrarlas si la inversión se pierde. Si es como mencioné previamente, es parte de la cultura, de que se sabe de que no todas van a tener éxito, la mayoría no tienen éxito, pero hay suficiente número de startups que sí tienen éxito y algunas tienen un éxito muy importante, que eso ha sido la base, digamos, del nuevo branding de Israel como Startup Nation, y en mi opinión ya se volvió la base de la economía de Israel. De plano la base. Yo creo que sí. O sea, anteriormente gente llegaba a Israel y decía, bueno, pero ¿cómo es que la gente vive más o menos bien, pero no nada de lujo? Pero decían, ¿de qué viven? O sea, no había industria muy importante, no hay tanto turismo, no hay recursos naturales. No se explicaba uno cómo los precios eran elevados. Ahora yo creo que ya se explica más, porque esto de las startups es un fenómeno que, o sea, yo como en el despacho en donde trabajo, lo veo con mis propios ojos todos los días. O sea, todos los días llegan nuevos parejas o tres jóvenes que acuden a nuestro despacho para abrir un nuevo startup. Eso ocurre en cantidades muy grandes, y también con mis propios ojos veo misiones que anteriormente eran principalmente de Estados Unidos, pero actualmente hay muchísimas de China, de Japón, de Europa, incluso a veces también de México. Está empezando a ver de multinacionales que llegan a Israel, que quieren conocer el mundo del ecosistema del high-tech, de la alta tecnología, de los startups en Israel, y que tratan de identificar empresas, startups que pueden ser de su interés para que les desarrollen tecnologías que puedan ser relevantes a su industria. En muchos casos hay multinacionales que tienen su propio Research and Development Department muy importante, pero sienten que además de eso quieren tener como acceso a lo que está sucediendo en Israel, con gente más joven, gente más ágil, y no perderse esa oportunidad, y como tener también como un comando de Research and Development en Israel. Entonces identifican empresas, startups relevantes, invierten en ellas o les piden que les desarrollen determinada tecnología que puede ser para su producto, concretamente para su producto, a veces también para necesidades, digamos, que están menos céntricas, por ejemplo, para almacenamiento, para Internet of Things, para diferentes necesidades que tienen. Cuando tienen éxito, después acaban comprando a ese startup y lo convierten en su centro de innovación en Israel. Y entonces ya tienen una antena muy importante, una presencia muy importante allá, y les facilita mucho después también identificar nuevas tecnologías, hacer nuevas relaciones, establecer nuevas relaciones. Si ya tienen empresa israelí, pueden ellos también obtener subvenciones del gobierno de Israel, pueden participar en los programas europeos que también proporcionan subvenciones para Research and Development, y se vuelven participantes importantes. Y obviamente casi cualquier empresa importante de Estados Unidos ya tiene su centro de innovación en Israel, y la verdad es de que yo creo que también las industrias mexicanas deberían tener sus centros de innovación en Israel, y hay algunas que están en sus primeros pasos para hacerlo. ¿Y quiénes son tus clientes? ¿Hay muchos mexicanos que llegan a invertir en las startups? Bueno, mis clientes, yo en lo personal soy abogado comercial corporativo y tengo varios tipos de actividades. Parte de mis clientes también son clientes israelíes, industrias, algunas propiedad de kibbutz, que con enfoque a actividades internacionales. Algunas de ellos también tienen actividades en México, tienen
plantas de producción en México, o tienen distribuidores o agentes en México o en otros países. Ese es parte de mi trabajo. Yo también soy abogado del Technion y de la Universidad de Tel Aviv en temas de Joint Development Agreements. Y una tercera, digamos, parte de mi trabajo son diferentes trabajos que hago relacionados, digamos, a mi background mexicano, al español, que acuden gente de habla español y para que los ayuden en diferentes temas que pueden ser inmobiliarios, herencias. Tengo también un nicho bonito de trabajo en lo que es el mundo de la filantropía, y obviamente no hago todo solo, por eso soy socio de un despacho, somos 180 abogados. Si es inmobiliaria, tenemos departamento de inmobiliario, y tenemos tenemos departamentos adicionales según las necesidades. El despacho es, digamos, como despacho es actualmente un one-stop shop que puede llevar todos los temas corporativos comerciales, con énfasis en lo que es todo lo que es el ecosistema del high-tech y de los startups, que ahí tenemos una presencia muy importante, y vemos nuestra labor no únicamente redacción de contratos o representación en temas legales, sino que como tenemos una presencia muy importante en todos los, digamos, niveles de participantes, si son fundadores, si son inversionistas ángeles, si son venture capital funds, innovation centers, representamos a todas las instituciones académicas de Israel en parte de sus actividades. Vemos como una parte importante de nuestra labor hacer el enlace entre nuestros clientes para que se conozcan, para que colaboren uno con el otro y para que crezcan conjuntamente, y con la esperanza de que nuestro despacho también va a crecer conjuntamente con ellos. Claro. ¿Qué consejos le darías a gente que quiere invertir en los startups israelíes? Bueno, hay diferentes tipos de posibilidades. O sea, una posibilidad sería si hay algún inversionista que tiene algún tema, digamos, que le es cercano, porque conoce esa industria, porque participa en esa industria. Entonces, en ese caso, yo le recomendaría como posibilidad el que trate de identificar startups que se ocupan, que están desarrollando, generando nuevos inventos o tecnologías en las ramas que le interesan o que conoce esa persona. Esa persona va a tener la ventaja de que personalmente va a poder evaluar, digamos, lo que se está haciendo, y que se concentre en ese tipo de evaluaciones, temas que él conoce. Pero obviamente cuando se evalúa la posibilidad de invertir en startups, no es nada más el tema, sino que también un elemento muy importante es evaluar a la gente que está involucrada en ese startup, porque se trata de empresas emprendedoras muy jóvenes, muy frágiles, con muy poquito personal de trabajo. Generalmente serán 2 o 3 al principio los fundadores, y la persona que quiera invertir tiene que evaluar a los 3 fundadores o 2 fundadores y llegar a la conclusión, o tratar de llegar a la conclusión o evaluar la posibilidad de que esas 2 o 3 personas puedan llevar adelante el startup, porque es posible que la idea sea genial, pero que tecnológicamente los fundadores no sean los adecuados, o que tecnológicamente sean los adecuados, pero que no tengan, digamos, el fundador necesario o adecuado para poder manejar, o sea, actuar como el gerente del startup. Así es de que también es muy importante evaluar la calidad humana de los fundadores. Ahora, se puede intentar identificar startups así on a case by case basis,
o se puede también tratar de invertir por medio de conexiones con incubadoras o venture capital, fondos de venture capital que se especializan en áreas o en industrias específicas que le interesa al posible inversionista. Entonces, en lugar de que el inversionista por él mismo esté evaluando las posibilidades, puede también invertir por medio de un venture capital fund que se dedica a su industria, o puede también llegar o acudir con una incubadora, de que la incubadora está incubando, le está ayudando, le está haciendo a mentoring a digamos 10 startups en la misma industria, y puede escoger por medio de la incubadora qué startups le interesan. También hay gente que ya ha hecho lo que se llama éxito, o sea que ya ha tenido mucho éxito en el pasado con startups, y se vuelven, en muchos casos, se vuelven mentores de varios startups que ellos dirigen, y entonces se puede acudir también a una persona que ya hizo un éxito importante, que es actualmente mentor de 10 startups, y se puede analizar su portafolio y escoger de su portafolio. Respecto a los startups, voy a añadir otra idea, que es de que lo que he visto que es problemático es de que he visto inversionistas, incluyendo mexicanos, que invierten basado en lo que se llama name dropping, o sea que le llegan al inversionista, que es gente, en algunos casos gente de dinero, que está de turista en Israel o que está pasando algún tiempo en Israel, y le dicen: mira, ¿por qué no inviertes? El que va a invertir, el que acaba de invertir es el que ya hizo tal y tal exit, y se invierte con él, estamos apenas buscando a los primeros inversionistas. Y he visto casos en los cuales el inversionista mexicano invierte, pero sin checar nada, y a final de cuentas se frustra mucho porque como no checó nada, entre otras cosas, no se dio cuenta de que el fundador israelí recibió el 95% de las acciones sin invertir nada, y digamos, como ejemplo, el mexicano invirtió $1,000,000, y exagero, y le dieron el 2% de las acciones. Y sí es verdad de que este exitoso israelí es parte del startup, pero por la diferencia tan drástica de la evaluación en la cual cada uno de los dos invirtió, el resultado es de que el israelí va a ganar mucho dinero, el fundador va a llegar a ganar mucho dinero, también en el caso de que el valor del startup casi no suba, y por otro lado, como el inversionista extranjero invirtió en una evaluación muy elevada del startup, para que él recupere su dinero, para que él gane, ese startup tiene que incrementar su valor 20 veces. Así es de que basarse únicamente en name dropping es negativo. Hay que checar, hay que ser precavido, y nosotros en nuestro despacho tenemos la ventaja de, como participamos en todos los niveles, tenemos un portafolio importante que podemos ayudar a la gente a identificar posibilidades. Que también los israelíes vienen a México en busca de oportunidades. Sí, también los israelíes vienen a México en busca de oportunidades. Obviamente las empresas... O de mercados. Sí, las empresas israelíes que tienen éxito y logran generar inventos y desarrollar productos, a final de cuentas necesitan mercados. Israel es un mercado muy limitado, muy chiquito, y es obligatorio que tengan éxito internacional. Y es también obvio que las empresas israelíes no pueden conquistar el mundo en un día. Entonces tienen que ir penetrando mercados según cómo les va saliendo oportunidades. Y en el pasado era más, digamos, típico que una empresa israelí que ya generó algún producto, que quiera penetrar con sus productos los mercados de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Japón. Pero ya yo creo que el israelí se ha dado cuenta de que el mercado mexicano es un mercado muy importante,
Hay bastantes empresas israelíes que tienen presencia importante en México y por eso las empresas israelíes con mucho gusto exploran posibilidades de penetrar con sus productos, con sus tecnologías, el mercado mexicano. Y también en eso, como tenemos ese portafolio grande, importante de empresas israelíes que trabajan con nosotros, podríamos ayudar no nada más en llevar los temas legales, sino también ayudar en servir un poquito como puente para que hombres de negocios o mujeres de negocios de México que identifiquen tecnologías o productos en Israel que les puedan ser de interés y se vuelvan sus distribuidores o se vuelvan su planta de producción en México. ¿Cuáles son los principales problemas que tú has visto dentro de este sector de inversionistas? La inversión en alta tecnología, la inversión en startups. Bueno, en primera hay que tomar en cuenta que se trata de inversiones que son riesgosas, ¿no? Venture capital, son inversiones riesgosas y hay que tomar en cuenta que un porcentaje importante va a fracasar, si es de que hay que estar preparado para eso. Por otro lado, hay que también tomar en cuenta que algunas de ellas pueden llegar a tener mucho éxito y pueden mucho más que compensar por las que van a fracasar. Si es de que ese es un problema, digamos, inherente en todo lo que es este mundo de los startups. Y como mencioné previamente, yo creo que cuando se decide uno que quiere participar en ese mundo, hay que ser precavido y bueno, yo también lo veo, digamos, subjetivamente como abogado, que hay que checar bien la tecnología, hay que checar bien los términos, las condiciones de los contratos y como de todas maneras se está asumiendo el riesgo, por lo menos hacerlo en forma, digamos, educada e inteligente. Pues muchas gracias, Memi.